los anales de la historia, ciertas figuras se erigen más grandes que la vida, proyectando sombras que trascienden el tiempo y la cultura. Entre estos enigmáticos personajes se encuentra Hermes Trismegisto, un nombre susurrado con silenciosa reverencia a lo largo de milenios. Pero ¿quién o qué era Hermes Trismegisto? ¿Era un hombre de sabiduría incomparable? ¿Una construcción de la imaginación humana? ¿O un puente simbólico entre los reinos divino y mortal? Estas preguntas, como el propio Hermes, desafían las respuestas fáciles. Se dice que Hermes Trismegisto es una figura sincrética que representa la fusión del dios egipcio Tot y el dios griego Hermes. Esta síntesis se produjo durante el periodo helenístico, 323 al 31 a.C., cuando Egipto estaba bajo dominio griego y las culturas griega y egipcia se fusionaron. Los griegos admiraban la profundidad de la espiritualidad egipcia y mezclaron su panteón con las deidades egipcias nativas. La fusión de Hermes, el dios griego mensajero, de las fronteras, del ingenio, del comercio, de la astucia, de los ladrones y mentirosos, y guía de las almas en el inframundo, con Tot, la deidad egipcia de la sabiduría, la escritura jeroglífica, la ciencia, la alquimia, la magia, las artes, el juicio y los muertos, dio origen al personaje de Hermes Trismegisto. Este personaje encarnaba tanto el conocimiento práctico como la perspicacia metafísica, convirtiéndose en símbolo de la sabiduría última y la verdad universal, y patrón de la alquimia, la astrología y la sabiduría esotérica. ¿Pero existió realmente Hermes Trismegisto o es una construcción literaria, un recipiente conveniente para las aspiraciones espirituales de las civilizaciones antiguas? A Hermes Trismegisto, cuyo epíteto se traduce como Hermes el 3 veces grande, se le atribuyen textos antiguos como el Corpus Hermeticum y la Tabla de Esmeralda. El Corpus Hermeticum, una colección de diálogos filosóficos y espirituales, aborda cuestiones profundas sobre el cosmos, la existencia humana y la mente divina. Por su parte, la Tabla de Esmeralda destila sabiduría esotérica en un texto conciso y críptico. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo. La clave de la astrología, la alquimia y otras ciencias ocultas. La Tabla Esmeralda tiene una historia tan misteriosa como la de su autor. Estos escritos se convirtieron en la base del esoterismo occidental y de las tradiciones alquímicas, e influyeron en generaciones de pensadores. Piensa en lo siguiente. ¿Importa si Hermes Trismegisto vivió realmente o basta la resonancia de sus enseñanzas para validar su existencia? ¿Podemos separar el mito del mensaje o están intrínsecamente unidos? Si llamamos a Hermes un mito, reconocemos que es más grande y más significativo que cualquier figura histórica, porque representa un patrón perenne de la condición humana. Sin embargo, no existen pruebas históricas concluyentes de que Hermes Trismegisto fuera una persona real. Algunos estudiosos sostienen que es una personificación de la sabiduría colectiva, un arquetipo a través del cual las antiguas civilizaciones expresaban su búsqueda de la comprensión. Otros sugieren que podría ser una amalgama de sabios históricos, cuyas identidades se perdieron en el tiempo, pero cuyas ideas perduraron. El sabio neoplatónico Jámblico escribe: Hermes, la deidad que preside los discursos racionales, ha sido considerado durante mucho tiempo, y con razón común, a todos los que practican las artes sagradas. El que preside la verdadera ciencia acerca de los dioses es uno y el mismo en todo el universo. Es a él a quien nuestros antepasados dedicaron los descubrimientos de su sabiduría, atribuyéndole todos sus propios escritos a Hermes. Muchos autores escribieron bajo el nombre de Hermes,
lo cual era lógico para los devotos de este Dios. La verdadera sabiduría y el conocimiento merecían atribuirse al Señor de todo saber. Según el sacerdote e historiador egipcio Manetón, había más de 36.000 libros escritos bajo el seudónimo de Hermes Trismegisto, que fácilmente llenarían los estantes de la biblioteca de un gran templo. Sin embargo, la mayoría de estos libros se ha perdido. ¿Qué opinas al respecto? ¿Es la ausencia de pruebas concretas un descalificador de la existencia, o el poder de una idea tiene su propia forma de verdad? Independientemente de la verdadera naturaleza de Hermes, sus enseñanzas tienen un innegable poder de permanencia. Los principios herméticos, como es arriba es abajo, y la interconexión de todas las cosas, resuenan entre los buscadores de sabiduría de diversas disciplinas. Estas ideas han influido en alquimistas medievales, pensadores renacentistas e incluso filósofos modernos. Durante el Renacimiento, el redescubrimiento de los textos herméticos en Europa occidental desencadenó un período de renovado interés en el hermetismo y sus enseñanzas. Los eruditos humanistas italianos Marsilio Ficino y Ludovico Lazzarelli jugaron un papel clave en la traducción del Corpus Hermeticum. Ficino, que había estado trabajando en la traducción de las obras completas del divino Platón para su patrón Cosimo de Medici, interrumpió inmediatamente su trabajo cuando se dispuso de un manuscrito del Corpus Hermeticum. Estos textos habían sido compilados previamente por el erudito bizantino del siglo XI, Michael Psellus, quien no tenía interés en las prácticas paganas. La única razón por la que habría copiado los textos sería para mejorarlos y hacerlos más compatibles con las creencias cristianas, purgando los tratados de elementos sospechosos y ocultos. Por lo tanto, es muy probable que los escritos que llegaron a Ficino no se recopilaron originalmente de la forma en que él los recibió. La idea de una sabiduría divina revelada solo a los sabios más antiguos se desarrolló durante el Renacimiento, en la noción de una prisca teología o teología antigua. Esta noción perenne afirmaba que existe una teología única y verdadera en todas las religiones, dada por Dios al hombre en la antigüedad. Muchos pensadores de la escuela tradicionalista o perennialista de los siglos XX y XXI siguieron esta idea y hablaron de una sabiduría perenne, basada en la creencia de que hace mucho tiempo, la humanidad recibió una revelación divina, original y única. Aunque esta sabiduría se perdió posteriormente, creen que se pueden encontrar rastros de ella en las religiones más grandes del mundo. Hasta que se recupere, la civilización moderna permanecerá sumida en el materialismo y la decadencia. Durante el Renacimiento, se aceptaba que Hermes Trismegisto era contemporáneo de Moisés, y se creía que todos los textos que se le atribuían eran de origen egipcio antiguo, por lo tanto, más autorizados que Platón y la Biblia. En la Catedral de Siena, el pavimento de 1481 muestra una gran imagen de Hermes, aparentemente instruyendo a hombres tanto de Oriente como de Occidente. Debajo de Hermes están inscritas en latín las palabras Hermes Trismegisto, el contemporáneo de Moisés. En general, se consideraba que Hermes había instruido a Moisés, o había sido instruido por él, o ambos. Así, en el Renacimiento, Hermes fue una especie de padre fundador de la tradición judeo-cristiana y una figura central en la visión de una filosofía perenne que unía la razón y la fe. En tiempos más recientes, el hermetismo ha seguido influyendo en pensadores y escritores esotéricos de diferentes continentes. Por ejemplo, en América del Norte, Europa y América Latina, hay comunidades y movimientos herméticos notables que continúan divulgando esta filosofía. Pero, ¿por qué sigue siendo relevante? Tal vez por su universalidad, que ofrece un marco para explorar cuestiones de finalidad, interconexión y transformación.
El hermetismo fomenta una síntesis de ciencia, espiritualidad y filosofía, tendiendo un puente entre la investigación empírica y la maravilla mística. Pensemos en esto. ¿Son menos válidas las enseñanzas herméticas si su base científica es metafórica en lugar de empírica? ¿U ofrecen una forma de verdad igualmente valiosa al fomentar el pensamiento holístico y el crecimiento personal? En cuanto a la cuestión de la validez científica, es esencial comprender el contexto en el que se concibieron estas ideas. Los textos herméticos suelen presentar intuiciones alegóricas y simbólicas más que datos empíricos. La frase, como es arriba, es abajo, por ejemplo, puede interpretarse científicamente como una intuición temprana sobre los fractales, los principios holográficos o los patrones observados en la naturaleza, desde la escala microscópica hasta la cósmica. Sin embargo, estas interpretaciones son más poéticas que probatorias, ya que proporcionan una lente para la reflexión, más que un método para la experimentación. Las enseñanzas herméticas también incluyen conceptos rudimentarios de alquimia, que aunque arcaicos en su metodología, sentaron las bases de la ciencia moderna de la química. La búsqueda del alquimista para transmutar los metales comunes en oro simbolizaba la transformación personal y espiritual, una metáfora que aún se valora en las filosofías de superación personal. Aunque las prácticas científicas de la alquimia han quedado obsoletas, los aspectos simbólicos y filosóficos siguen inspirando. En el ámbito de la espiritualidad y la filosofía, el enfoque hermético sobre la interconexión de todas las cosas resuena profundamente en los debates contemporáneos sobre ecología, teoría de sistemas y medicina holística. Estos principios abogan por una visión del mundo que trascienda el reduccionismo y haga hincapié en la armonía y la unidad de la existencia. Piensa en esto. ¿Cómo concilias lo científico y lo espiritual en tu propia vida? ¿Los ves como fuerzas opuestas o como caminos complementarios hacia la comprensión? Para los escépticos, la existencia de Hermes Trismegisto es discutible. Lo que importa es su legado. El auge del hermetismo durante el Renacimiento, espoleado por el redescubrimiento de textos antiguos, señaló un hambre cultural de sabiduría que trascendía el dogma. En el mundo actual, en el que resurgen prácticas ancestrales como la atención plena y la alquimia, el corpus hermético encuentra una relevancia renovada. Pero ¿por qué se da el resurgimiento de estas prácticas ancestrales? Este resurgimiento puede atribuirse en parte a la creciente desilusión con los paradigmas puramente materialistas y reduccionistas. Mientras la modernidad se enfrenta a crisis existenciales, degradación medioambiental, fragmentación social y erosión de los anclajes espirituales, la sabiduría ancestral ofrece un camino hacia el sentido y la interconexión. Los principios herméticos, con su énfasis en la unidad y la transformación, resuenan entre quienes buscan soluciones holísticas a los complejos problemas modernos. Sin embargo, los mitos que rodean a Hermes nos obligan a cuestionar los límites entre historia y leyenda. ¿La verdad de una figura reside únicamente en su existencia física o en el poder perdurable de su historia? La delgada línea que separa la historia de la leyenda es especialmente evidente en la historia de Hermes Trismegisto. En una era de hiperconectividad, los mitos adoptan nuevas formas, fusionando fragmentos históricos con reinterpretaciones contemporáneas. Esta dinámica crea una tradición viva, en la que la frontera entre el hecho histórico y la verdad simbólica se hace cada vez más fluida. Quizás sea esta misma ambigüedad la que mantiene la relevancia de Hermes, invitando a cada generación a proyectar en su enigmática figura sus propias búsquedas de sabiduría. Hermes Trismegisto, ya sea hombre, mito o metáfora,
encarna la eterna búsqueda humana de conocimiento y conexión. Sus enseñanzas nos invitan a reflexionar, cuestionar y crecer, abrazando los misterios de la existencia sin exigir respuestas definitivas. Quizá el verdadero legado de Hermes no resida en lo que fue, sino en lo que sigue inspirando. ¿Qué papel desempeñan los mitos y misterios en tu propia búsqueda de sentido? ¿Cómo puede enriquecer tu viaje, abrazar lo desconocido? La historia de Hermes Trismegisto es un recordatorio de que las fronteras entre historia y leyenda, ciencia y espiritualidad son fluidas. Sus enseñanzas, basadas en hechos reales o en mitos, persisten porque hablan de verdades universales. La búsqueda del conocimiento, la interconexión y el anhelo de transformación. En un mundo moldeado por la tecnología, su legado destaca la pertinencia de la sabiduría antigua, adaptada a nuevos contextos.